expresar mi rechazo, ya se expresó aquí también, con una actitud que yo considero de matonería de la Procuraduría en contra de los alcaldes de los municipios que están haciendo consultas sobre la explotación minera. El caso pues ya conocido de Piedras, entiendo que Tauramena también. Esos alcaldes, esos concejales, ministros, esos compatriotas están recurriendo a derechos que les otorga la ley. En Colombia la ley de las consultas populares exige dos requisitos para que esas consultas puedan hacerse: que haya un concepto favorable del Consejo Municipal y que la consulta sea aprobada, autorizada por los tribunales administrativos de los departamentos respectivos. No más. Entonces, ¿cómo así que se indican y quieren sancionar a un alcalde y a unos concejales porque simplemente aplican una ley? Gravísimo, me parece. Un acto de matonería, repito, de la Procuraduría, pero además es un acto de matonería estimulado por el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional quiere prohibir que la gente opine. Porque otro problema es cuáles son las consecuencias de ese acto, ministro, pero aquí lo primero que estamos defendiendo es el derecho a opinar, a que la gente opine de manera organizada frente a lo que sucede. Entonces nos dicen, no, es que resulta que el subsuelo es de la nación y entonces los municipios no pueden opinar, y es verdad que el subsuelo es de la nación, pero el suelo, sobre el suelo, definen los alcaldes y los gobernadores, tienen derecho, y los concejales y los diputados, porque resulta que tiene que ver con su vida. Y si yo le quito el agua a una comunidad con el cuento de que es que el subsuelo es de la nación y que entonces es el agua el que resuelve, ¿con qué cara se le sale a un compatriota con una especie de teoría que yo puedo compartir sobre la propiedad del subsuelo, pero que genera unas consecuencias gravísimas sobre el suelo? Eso es por completo inaceptable. Por lo demás, en el caso de Piedras, señor ministro, ahí no van a hacer un proyecto minero. O sea, el proyecto minero queda a 90 kilómetros en otro municipio. A Piedras lo que lo van a convertir es en un basurero de una mina localizada a casi 100 kilómetros. Y eso no tiene nada que ver con el suelo y eso no tiene nada que ver con la gente. Eso no es un proceso industrial lo que se va a establecer ahí, y no son los alcaldes y los concejales los que tienen que ver con los procesos industriales. O sea, aquí no se puede, repito, montar minería atropellando a la gente. Entrando ya en materia, digamos que este desastre que todos vimos lamentando, lo de la mortandad de chigüiros y de otros animales en Casanare, pues digamos que tuvo un aspecto positivo, y es que puso este debate a flor de piel en el país y se está hablando bastante del tema, y ese es en buena medida lo que promueve este debate. Digamos que ese desastre es un buen pretexto para hablar de medio ambiente, para mirar causas de los problemas medioambientales y para mirar soluciones. Problemas medioambientales que son bien complejos, todos sabemos, y son multicausales, tienen muchas causas, pero yo quisiera hoy poner un cierto énfasis en lo que tiene que ver con el impacto del petróleo, de la minería, en este problema del agua, porque al final esto es un debate sobre el problema del agua. No voy a negar los otros aspectos, pero repito, quiero poner un cierto énfasis en el tema del petróleo, que veo que el gobierno quiere desconocer. Entonces el gobierno olímpicamente, tanto la ministra de Medio Ambiente como el ministro de Minas han querido decir, no, petróleo no, para allá no miren, ni se asome, que esa es la caja registradora del gobierno. Bueno, pues aquí en esta comisión vamos a mirar los otros aspectos, pero vamos a mirar este tema del petróleo. Y en ese sentido, con su venia, señor presidente, yo quisiera empezar este debate, pues mi intervención, pasando un video corto del doctor Oscar Vanegas. Él es un profesor de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, es ingeniero de petróleos, que conoce estos temas y que viene montando un debate que yo creo que tenemos que adelantar con tranquilidad, pero también en serio, en torno a ciertos fenómenos que tienen que ver con la sísmica, que tienen que ver con la construcción de hidroductos, y particularmente con un fenómeno de la naturaleza que se llama el hidrodinamismo, que tiene que ver, como vamos a ver, con el negocio petrolero, y que puede generar impactos realmente enormes sobre, digamos, las aguas de los llanos orientales. Haciendo una advertencia, en los llanos orientales está cerca de la mitad del agua subterránea que hay en Colombia. O sea, allí hay un valor de proporciones inmensos. Inclusive, doctor Manuel Rodríguez, usted que sabe estas cosas, yo acabo de caer en cuenta de este tema y vale la pena que le echemos ojo, porque tanto que se habla en Colombia de la altillanura y del negocio agrícola en los llanos, y yo nunca he oído mencionar este tema del agua,
que por supuesto debería ser parte del debate y de ver qué se hace con eso. Entonces, con su venia, señor presidente, pasemos este video de este profesor que me va a eximir a mí, él va a explicar mejor que yo ciertos temas técnicos que es clave que la comisión y que el país conozca. Volumen. Manuel, asegurémonos, si no pasa el audio ni aquí bien, ni por la televisión, cancelemos el video. Ya, esto nunca funciona. Esperemos a ver si se logra. Es que este tiene de bueno que es relativamente breve y lo hizo para este debate, por algún problema no pudo venir. ¿Cómo? Este es una presentación que hizo el profesor para este debate, senador Amárez. Sí. Pero bueno, si no puede pasar, pues no pasa y seguimos. Perdón, senador Robledo, es que me informan que se suspendió la transmisión. Quiero que me confirmen si seguimos con la transmisión en directo por el canal Congreso y el canal institucional. Seguimos o estamos es por el canal Congreso, senador Robledo. Lástima, porque todo el mundo sabe que el canal institucional tiene pues mucho más bueno, vamos a pedir retransmisión. ¿Qué pasó? ¿No funciona? Bueno, entonces olvidémonos, lástima. Bueno, yo haré más adelante el esfuerzo de decir lo que dice el profesor Vanegas al respecto. Bueno, lo primero que hay que señalar es esto: Colombia va muy mal en política ambiental. Eso es una cosa que está reconocido por todo el mundo. O sea, este problema del Casanare no es una excepción, sino es un poco la regla. Recordemos algunas cosas. Los daños, por ejemplo, de la minería en el Cesar, pues son proverbialmente conocidos. Asuntos como el derrame del carbón en Santa Marta y las hazañas de la Drummond, los intentos mineros en Santurbán y el propio caso de la Colosa, que tiene que ver con el municipio de Piedras, que ya mencioné. El fenómeno de las inundaciones del 2010, ese es un problema ambiental de proporciones descomunales, del cual ya nadie volvió a hablar, ministra, y no aparecen soluciones realmente por ninguna parte. En esta Semana Santa se habló mucho de cómo el 70% del pescado que se consume en Colombia lo traen desde unas lejanías inmensas, desde el Asia, etc. Bueno, aquí todos los que tenemos más de 30 años nos recordamos, sí, cómo eran las subiendas y cómo eran la riqueza ictiológica de Colombia, que hemos visto desaparecer con absoluta impunidad. Lo manifiesto como otro hecho grave, digamos, del mal manejo ambiental de este país. Y lo más reciente que tenemos es algo que ya se mencionó, alguna información de la OCDE, de este club de los países ricos, que incluye a unos cuantos pobres que deben actuar de palafreneros. Sin embargo, tuvo el encanto ese boletín de prensa de señalar que el daño ambiental de la minería es supremamente importante en el país. No lo voy a leer para no hacerme largo, voy a hacer un esfuerzo muy grande por resumir, y ahí se incluye, por supuesto, en minería el petróleo. O sea, yo no sé por qué, pero se separa petróleo de minería y finalmente pues se trata de la misma cosa. Y lo nuevo que está pasando en Colombia es el debate sobre el impacto ambiental del petróleo, cosa que casi nunca se había mirado con algún grado de detenimiento. Entonces, ¿qué generó esa especie de sequía extrema que vimos los colombianos por la televisión en estos días pasados? La mortandad de los chigüiros y los caimanes y otras especies. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué sucedió ese fenómeno? La ministra de Ambiente hace alguna apreciación sobre esto de tipo genérico en las respuestas a la Comisión Quinta, y curiosamente no incluye a los hidrocarburos, menciona otra serie de cosas. Tampoco voy a leer lo que dice, pero llamo la atención es sobre el silencio, digamos, por lo menos la posibilidad de que el petróleo esté implicado en
en esa realidad. Da algunas cifras cuyos orígenes pues son desconocidos y que pongo muchas dudas. El IDEAM, que es la institución del Estado colombiano que más directamente tiene que ver con estos fenómenos del agua, lo que básicamente dice es que la Orinoquia atraviesa por una temporada de verano natural que se vive con completa normalidad. O sea, la IDEAM en primer término dice que este tipo de fenómenos pueden ser naturales, o sea que puede haber en un momento dado un exceso de población animal y vegetal, ¿sí? Y que en algún momento una sequía puede generar, digamos, impactos de ese tipo como los que vimos. Esa es digamos, una argumentación que está, digamos, planteada, cuando también advierte que deben participar otros fenómenos, y el IDEAM por lo menos abre la posibilidad hacia mirar hacia otros lados y señala una cosa en la que quiero enfatizar en este debate: ojo con las aguas subterráneas, que repito, son, digamos, de una importancia inmensa en todo el mundo y en Colombia, por supuesto. Yo les doy a ustedes datos como estos, ¿no? El agua salada en el globo es el 97% del total del agua. O sea, el agua dulce apenas es el 3% del total del agua del globo. Y la superficial apenas aporta el 0.3% del, digamos, del agua dulce. Sí, porque en el otro total está el agua salada, y la subterránea aporta el 31%, o sea, el agua subterránea es de una inmensa importancia en toda, digamos, el análisis hídrico del globo terrestre y por supuesto de Colombia, y ya dije, la mitad de esa agua subterránea está en los llanos orientales. El ministro de Minas escribe un artículo en La República donde inicialmente descarta por completo que el petróleo pueda tener que ver con esta crisis del Casanare, y dice que no hay incompatibilidad entre agricultura, medio ambiente, agua y petróleo, que no hay incompatibilidad, y que ese hecho, digamos, desmistifica muchas de las especulaciones que tienden a satanizar a la minería. Entonces el ministro se despacha diciendo que quien ponga en duda el efecto del petróleo en estas cosas está satanizando el petróleo, pero curiosamente cae en la misma práctica de satanizar a quienes tienen opiniones diferentes a las del señor ministro. Pero además es interesante señalar esto: él dice que no hay incompatibilidad, y resulta que eso no es cierto. Puede no haberla, pero sí puede sí haberla. Ese es el punto que hay que señalar y ha debido advertir. O puede no haberla muy grave, también hubiera sido una manera más precisa de decirlo. Pero además es interesante que en ese mismo artículo el ministro después nos dice esto: es claro como el agua que si la actividad de las empresas mineras y petroleras que nos proveen de tales recursos no se desarrolla utilizando buenas prácticas, y si el gobierno no exige que se ciñan a las más exigentes estándares internacionales, ello pondría en riesgo la sostenibilidad ambiental. O sea que el doctor Acosta dice, en el párrafo siguiente, que aquí sí puede haber una contradicción dependiendo de cómo se hagan las cosas. Y agrega esto: es obvio de toda obviedad que no se permitirá por parte del gobierno actividad alguna en zonas protegidas por la autoridad ambiental, como tampoco allí donde se ponga en riesgo no sé qué y no sé qué. Tanto énfasis, señor ministro, con franqueza le digo, que empieza pues a ser susceptible de grasejos, ¿no? Porque lo que hemos visto con anterioridad es que en Colombia el papel del Estado en estos temas ambientales es tremendamente mediocre, dicho no solo por los nacionales, sino por los propios extranjeros. Bueno, y agrega unas cifras que voy a citar más adelante, el ministro mostrando cómo petróleo y consumo de agua van juntos, en proporciones muy grandes incluso, ¿no? Por ejemplo, él dice que en el 2015, en el caso de Campos Rubiales, por cada barril de petróleo se gastarán 20 barriles de agua. O sea que, digamos, y esta es la primera cosa que quiero enfatizar en esta exposición, es que agua y petróleo sí pueden entrar en contradicción. La discusión es si entran o no entran, o cómo entran y qué hay que hacer, pero digamos que el fenómeno, sí, es un fenómeno que es evidente y que resulta que no vale la pena debatir. También es un hecho cierto que está demostrado que en Casanare hay problemas hídricos. O
O sea que se vienen presentando en ese departamento, como en todo Colombia, pérdidas grandes en las aguas de los ríos, en las superficies húmedas, en las superficies de aguas, en lagunas, lagos y ciénagas naturales. Esto dice la idea, no voy a dar la estadística, ya se ha mencionado, pero las pérdidas son importantes. O sea, que el otro hecho que aquí tenemos que reconocer es que hay problemas o hay pérdidas de agua, ¿sí?, en Casanare. Ya entonces la discusión, ¿cuál va a ser? Es bueno, ¿y cuáles son las causas? O sea, está detectado un hecho, hay un problema de agua, de pérdidas de agua en Casanare, ¿y cuáles son las causas? Bueno, y entonces las causas aparecen mucho. Yo he visto al gobierno muy cercano a despachar el asunto, el calentamiento global. El calentamiento global, que además se está volviendo en el mundo una manera de explicar todas las cosas. Y es evidente que los últimos 11 años en el globo son años en los que ha habido un calentamiento importante o un aumento importante de las temperaturas. Eso es una cosa que no se debe menospreciar, porque está allí, y menos se puede menospreciar que los impactos del calentamiento global serán mucho más graves en los países tropicales y en los países pobres que en las grandes potencias, ¿no? Digamos que 1 de cada 19 personas amenazadas por riesgos naturales está en los países atrasados como Colombia, mientras que en el caso de los países desarrollados la estadística es de 1 por cada 1.500, o sea que este es un problema muy nuestro. Ahora, pero también digamos que este es un problema que crean principalmente las potencias. Esto es bien importante que quede claro, es decir, ¿quién es el causante del calentamiento global? Países como Colombia o las grandes potencias industrializadas, y las cifras son realmente impresionantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las huellas ecológicas que llaman, que es una manera de medir los impactos ambientales de los distintos fenómenos económicos y sociales, miren ustedes este dato: 60 millones de habitantes del Reino Unido consumen o producen más CO2, que es uno de los factores del calentamiento global, que 472 millones de habitantes de Egipto, Nigeria, Pakistán y Vietnam. Texas, con 23 millones de habitantes, genera una huella ecológica superior a los 720 millones de habitantes del África subsahariana. Nueva York, con 19 millones de habitantes, genera más huella ecológica que los 50 países menos desarrollados del globo. Y este dato que es impresionante: si cada habitante de los países subdesarrollados generara la misma huella ecológica que Estados Unidos en promedio, necesitaríamos 7 planetas más para absorber el impacto ambiental del que estamos hablando. O sea, digamos esto con toda franqueza y con toda claridad aquí, que se ufanan tanto de lo bien que va Colombia, ¿sí? Digamos que si el impacto de Colombia es tan pequeño en este fenómeno del calentamiento global, es porque este es un país ultra atrasado. Que algunos podamos consumir los cachivaches más modernos de la economía global no quiere decir que este sea un país avanzado. Estamos casi que en la comunidad primitiva en relación con lo que tiene que ver con esto. Les doy el dato de una vez: el aporte de Colombia al calentamiento global es del orden del 1.6%. Entonces, bien importante chequearlo. Bien importante tenerlo en cuenta, porque aquí el cuento es que los problemas del globo los generamos los países atrasados, los países subdesarrollados, y este es otro caso en donde la responsabilidad está precisamente localizada, con una advertencia que es más grave: nos imponen cosas como el libre comercio, que nos impide atender pues los fenómenos que de todos modos nos atañen, porque así el calentamiento no se produzca en el Casanare, los fenómenos del calentamiento nos llegan al Casanare. Pero además agregó esto: el país tiene que atender los fenómenos del calentamiento global y debe cuidar su medio ambiente y hacer las cosas de la mejor manera. Yo en eso no tengo la menor duda. Pero también digamos con claridad, si Colombia resolviera el 100% de su aporte al calentamiento global, no pasaría nada con el calentamiento global. Esto tiene que quedar claro. Entre esas cosas, para que no se haga tanta demagogia con este asunto del calentamiento global, porque si algo requieren los análisis de bases científicas es tomar la base científica. Yo diría que ni siquiera aparecería en el New York Times la noticia de que Colombia eliminó todo su aporte al fenómeno del calentamiento global.
Esto lo digo simplemente para poner la perspectiva, no para decir que no tengamos que hacer de todo. Sí, todo hay que hacerlo y hay que hacerlo bien hecho, pero lo pongo en esa perspectiva para que el país se localice donde estamos. Es que el peor problema del país es que aquí ha corrido la bola por cuenta de quienes nos malgobiernan, de que nuestros problemas son la copia idéntica de los problemas de los países desarrollados, y no es así. Los problemas de los países desarrollados es porque tienen un exceso de desarrollo, se desarrollan tanto, producen tantas cosas, tienen tanta ciencia y tanta técnica que entran en crisis, una paradoja. El caso nuestro es al revés, tenemos tan poca ciencia, tan poca técnica, tan poco desarrollo económico, que eso nos aparecen todo tipo de fenómenos y de problemas. Y si el país no entiende esto, digo yo, la gente del común, los de arriba sí lo entienden, ellos lo saben todo. La gente del común nunca va a ser posible luchar las transformaciones que requiere Colombia para salir adelante, incluido el desarrollo que requiere para atender sus problemas medioambientales, porque no es lo mismo atender problemas medioambientales con un producto per cápita como el colombiano del orden de 7 u 8 mil dólares, que atender esos mismos fenómenos, o incluso unos más graves, con productos per cápita del orden de 60 mil o 40 mil o 50 mil dólares. Ese es el punto al que me estoy refiriendo. ¿Qué otras cosas pueden encontrar como causas de esta crisis de Casanare? Sin duda que los fenómenos de invierno-verano en los llanos son fenómenos que tienen unas características muy propias. Hay un verano relativamente corto, pero de una gran fortaleza, pues es muy duro como verano, o sea, es capaz de producir sequías muy grandes entre enero, febrero, marzo. Parte tiene que ver con la calidad de los suelos, pero bueno, y con que esa es una región del país especial, como la son todos. Sin embargo, también los datos nos dicen que, si bien es cierto en promedio, la zona de Paz de Ariporo, me refiero al sitio exacto de la mortandad de los chigüiros, ha padecido por un verano fuerte. Este verano ha sido menos fuerte que otros veranos anteriores, donde el fenómeno, ministra, no se produjo. Este es un detalle que es interesante. Sí, o sea, ¿por qué este año se presenta en Paz de Ariporo lo que en otros años no se produjo? ¿Sí? Cuando, si se quiere, las condiciones de este año pueden ser menos malas que las del año pasado en relación con la sequía del verano, que es un elemento pues determinante. Ya se mencionó, aquí hay problemas de deforestación, tanto en la parte, digamos, del llano propiamente dicho, como en la cordillera, de donde vienen parte de los ríos, o los ríos de los llanos orientales. Ya mencioné que incluso se plantea que puede haber un exceso de animales y de vegetales, digamos, generado en los periodos anteriores, que hoy se paga de esa manera. Eso no lo digo yo, lo dice pues el IDEAM. También es claro que el gasto de agua, el gasto doméstico de agua es muy poco. Ese es un departamento bastante pues deshabitado. Se le intenta achacar una responsabilidad muy grande al desarrollo agrario, pero realmente, si uno mira Paz de Ariporo, lo que hay allí en Arrozo, en Palma, es muy poco. La cantidad de agricultura que hay es bastante escasa. Sí, la ganadería que hay, ya se mencionó aquí, también es relativamente pequeña, y es una ganadería extensiva, digamos, que sabe vivir en esas condiciones. Entonces, pues por ahí de pronto, claro, puede contar, pero lo que estoy es como señalando los distintos aspectos. El IDEAM plantea una cosa que es bien interesante, ¿no? Que toca un punto que quiero enfatizar, y lo voy a enfatizar a todo lo largo de la charla, que ellos dicen que ha habido un mal manejo, digamos, por parte del departamento, y se detienen en el desconocimiento del recurso agua subterránea. Ya ha dicho que hay una cantidad inmensa de agua subterránea, y lo que dice el IDEAM es que se desconoce el fenómeno. Y se desconoce y dice que hay necesidad de realizar estudios de aguas subterráneas, o sea que esa necesidad se ha venido incrementando, dice. Esta es una cosa que quiero mantener a todo lo largo de mi intervención. Aquí tenemos un problema complejo que tiene distintas causas, y de entrada tenemos un lío muy complicado, es que la ignorancia del país sobre la zona, a mi juicio, es supremamente grande. Bueno, como sobre todo el país, ese es parte del atraso nacional, es que ni conocemos el país en el que estamos localizados. Todo esto entonces cuenta, yo diría que cuenta. Si alguien me dice, póngale porcentaje a cada cosa, yo digo, pues yo no tengo capacidad científica, técnica para establecer eso. Eso tendrían que establecerlo los que saben, pero todo cuenta.
Pero al punto al que quiero llegar es a este. Todo esto cuenta. La sequía, el calentamiento global, la agricultura, bueno, todo lo que he mencionado. Pero yo hago una pregunta, ¿y el petróleo no cuenta? Voy a mostrar que el petróleo sí cuenta. Ahora, no sé en qué proporción, pero desde ya digo que el petróleo sí cuenta. El petróleo tiene que ver con el agua, ya lo mencioné de una manera que es muy simple, y es que está asociada, cuánto petróleo sale está asociado a cuánta agua sale. Sí, esa es una cosa que está estadísticamente pues reconocida, y ahora lo voy a volver a mencionar. Pero además tiene que ver con, por ejemplo, los fenómenos de la sísmica, cómo afectan los acuíferos, las aguas subterráneas, las aguas superficiales. ¿Qué pasa con los oleoductos, la construcción de los oleoductos, qué afectación puede tener? ¿Qué pasa con el hidrodinamismo, que ahora me voy a referir a la palabreja que el profesor Vanegas, por ejemplo, ha venido insistiendo? Lástima no haber podido pasar el video, pero él ha venido insistiendo en que ese es un tema que debe mirarse con detenimiento. Todo esto además a partir de una cosa a la que yo le concedo, ministro, un grado de respetabilidad muy grande. Es el hecho de que la gente dice, el campesino que está allá en la zona dice, yo tenía mi pozo de agua o mi nacimiento del cual tomaba agua para mi parcela o para mi finca, y pasaron los de la sísmica por aquí y el agua se desapareció o se disminuyó. U otros que dicen, yo tenía mi finca con una cantidad de aguas superficiales relativamente suficientes para desarrollar mi economía, y pasaron los del oleoducto, hicieron unas zanjas y mi agua se desapareció. Bueno, esto alguien me dirá, no, pero es que ese no es un estudio de la Universidad de MIT, no lo es. Pero yo le concedo mucha respetabilidad a la experiencia, a la práctica, porque eso es de base científico. Es que la ciencia no es otra cosa más que, digamos, hacer coincidir las ideas con los hechos. Y si un campesino dice, yo tenía agua, hicieron una sísmica y se me acabó el agua, pues eso se debe valorar y escuchar con respeto, porque además está demostrado de mil maneras que las aguas subterráneas pueden perderse por malos manejos que se hagan de, pues, en general, del suelo y del subsuelo. Miremos esto que es interesante. En el mundo es de 1 a 3 la proporción entre agua y petróleo. O sea, por 75 millones de barriles de petróleo que se producen, se gasta, hay un consumo de agua asociado de 210 millones de barriles. En Casanare, al día, 141 millones de barriles de petróleo por 141.000 barriles por 957.000 barriles de agua, petróleo contra agua. O sea, de 1 a 7 por un barril de agua, 7 de petróleo. Perdón, por un barril de petróleo, 7 de agua. En Rubiales, de 1 a 14, hoy el ministro dice que el año entrante se puede poner de 1 a 20. O sea, estamos hablando de consumos de agua bien importantes, consumos de agua que pueden afectar el medio ambiente de muchas maneras, porque al regresar, digamos, a la superficie, esa agua sea agua contaminada con químicos, o sea agua con temperaturas indeseables que pueden matar las fuentes de agua donde llegan, o que pueden afectar el hidrodinamismo, ¿sí? Que vamos ahorita a mirar de qué se trata. Veamos entonces cosas ya mencionadas aquí, pero me detengo con algún detalle. Petróleo, sísmica y agua. ¿Cuál es el asunto de la sísmica? La sísmica, como se hace en Colombia, se podría hacer de otra manera, pero como se está haciendo, es una sísmica que consiste en hacer un orificio en la tierra, introducir unos explosivos, muchos orificios de esos, y las explosiones permiten hacer un mapa que diga si hay petróleo o no hay petróleo. Se pasó de una sísmica de 2D a una sísmica de 3D. ¿Eso qué significó? Que los explosivos que se utilizaban para cada orificio pasaron de 1000 gramos a 5000 gramos. Que los pozos que antes hacían las explosiones a 5 metros, ahora se hacen a 15 metros. Y que la distancia entre las explosiones, que era de 200 metros en una cuadrícula, se pasó a 60 metros. Es evidente que hay un aumento bien grande de la energía que se está desplazando en el territorio, y eso, por supuesto, puede afectar, digamos, lo que sucede. Pasemos, Manuel, un video que es de nada, ¿cierto?, de cosas que sienten
o que sienten, no, que ven, y que podemos ver nosotros que está sucediendo en ciertas regiones de los llanos orientales cuando pasa la sísmica actuando en el territorio. Es una cosa muy breve. Esperemos que esta vez la técnica sí nos permita verlo y no fracasemos como con el video del profesor Vanegas. Creo que vamos a fracasar nuevamente. Sí. Nos repele la ciencia, sí, a esta comisión. Sí, ¿se pudo o no se pudo, Manuel? Sí. Ahí ya salió, mire. Eso que se está viendo ahí en la televisión se ve mejor, es un orificio de la sísmica que terminó rompiendo un acuífero, y miren el agua regándose. No pasemos sino a ese, Manuel, para no enredar, hay más. Pero es así de simple, o sea, eso es un derrame de agua producto de un proceso de sísmica que rompió un acuífero. Ahora, eso aquí a nosotros que estamos en Bogotá no nos importa, pero ellos que están allá en su territorio sí están padeciendo todas las consecuencias de ese fenómeno del que estamos hablando. El caso de los oleoductos es semejante. Algunos de esos oleoductos, o todos, entiendo, hay que hacer unas zanjas para construirlos. Bueno, esas zanjas también afectan cómo se mueven las aguas superficiales. Y entonces no es raro que un campesino diga, yo tenía tal nivel de humedad en mi finca y pasado el oleoducto pues perdí esa posibilidad. Bueno, ¿cómo es lo del hidrodinamismo? Ya mencioné que las aguas subterráneas son de una importancia descomunal en el mundo entero. En Estados Unidos un porcentaje muy grande de los acueductos de donde toman el agua las personas son aguas subterráneas. Es lo primero que quiero mencionar. Lo segundo es esto. Esas aguas subterráneas están básicamente en dos tipos de acuíferos. Voy a hacer una simplificación que espero no me cueste la crítica de los verdaderos especialistas. Hay básicamente dos tipos de acuíferos. Unos que se llaman confinados y otros que se llaman activos. El acuífero confinado, que se hagan de cuenta como una laguna llena de agua en el subsuelo, muy borde, pero es un poco eso. Entonces, es un agua que está rodeada por una serie de capas de roca y de suelo, etcétera, que lo tienen ahí confinado y de ahí no se sale. Ese acuífero se cargó por filtraciones de agua durante milenios. Y hay otro tipo de acuífero, que es el que llaman los especialistas acuíferos activos. ¿Cuáles son esos tipos de acuíferos activos? Aquellos acuíferos que tocan el agua, como esa bolsa de agua, toca la superficie de la tierra en por lo menos 2 puntos. 2 puntos que pueden ayudar a cargar el acuífero o a descargarlo. Y esos puntos normalmente tocan con ríos, con lagunas, con esteros, con morichales en el caso de los llanos, con pantanos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el pleito? El pleito es que si el petróleo saca agua de los acuíferos, de estos acuíferos activos, pues puede generarse un fenómeno de sequías, sí, o de afectaciones de la cantidad de humedad que haya, dependiendo de las circunstancias. Es una cosa relativamente fácil de entender. Si yo tengo aquí una gran bolsa de agua que toca con la tierra en 2 puntos, si yo le saco agua a eso, esto se puede afectar de 2 maneras. O porque salga menos agua, digamos hacia un río o hacia una laguna, o porque el río o la laguna termine cargando el acuífero. Ojo, o sea, porque el río tienda a secarse o la laguna tienda a secarse o se seque por la vía de que el agua superficial está cargando el acuífero. Esto es lo que dice el profesor Vanegas que está sucediendo en los llanos orientales. Y él dice que es lo que explica por qué, por ejemplo, hace un poco de años, ríos en los llanos orientales que tenían una buena cantidad de agua han perdido el agua en proporciones inmensas. Él dice que tiene que ver con este fenómeno del hidrodinamismo. Claro, también puede contar con que tumbaron vegetación en la parte alta de la montaña, puede contar con que le hayan sacado con motobomba agua para regar un palmar o cosas de este corte, pero el profesor Vanegas insiste en que este fenómeno puede ser más grave que cualquiera otro de los fenómenos. Espero que me haya quedado más o menos comprensible la explicación. Y el gobierno
y esto es muy importante en este debate, el gobierno, el Ministerio de Minas, reconoce, en un texto que tengo aquí, que los acuíferos presentes en esa zona en general son acuíferos activos, o sea, son acuíferos del doble contacto con la superficie, dice el Ministerio de Minas, y dice el IDEAM también, que esos acuíferos tienen conexión hidráulica con los ríos principales en algunos puntos, que es la misma manera de decir lo que vengo diciendo. O sea, creo que se entiende que el fenómeno del hidrodinamismo primero sí existe, porque los que somos menos duchos en esto podemos pensar que eso es un invento y que eso no existe. No, ya está establecido que el fenómeno existe. Entonces, aquí lo que hay que establecer, bueno, y que el petróleo puede afectarlo, esa es una segunda cosa que se puede aseverar con certeza. Lo tercero que hay que establecer, y es lo que no sabemos, es qué tanto está afectando en el caso de los llanos orientales, ¿sí? La extracción de petróleo, todo el impacto petrolero sobre esos acuíferos. Ese es el problema que tenemos. Hay quienes dicen, como dice el profesor Vanegas, que el impacto es sobresaliente y que no es un asunto de menor cuantía. Terminando, ya digo dos cosas. Los seres humanos, sobre todo los que ya cumplimos más de 32 años, nos criamos un poco con la idea de una naturaleza infinita. Entonces uno de niño salía y cuando pajarito aparecía había que ver cómo se liquidaba, ¿cierto? Y no importaba contaminar las aguas y regarlo, todo es una cosa, digamos, que fue como corriente. Hoy ya los seres humanos sabemos que la naturaleza no es infinita, y que si no actuamos con sensatez sobre ella, podemos terminar metiéndonos en problemas de extrema gravedad. Y este problema del agua es un problema de extrema gravedad, y más si seguimos perdiendo las aguas superficiales como se vienen perdiendo, y más si los gobiernos no actúan como deben actuar, y más si el fenómeno del calentamiento global termina siendo tan grave como se ha planteado. O sea, aquí tenemos un problema gravísimo, y parte de la gran riqueza de Colombia son sus acuíferos, sus aguas subterráneas, y la mitad de esos acuíferos y esas aguas subterráneas están en los llanos orientales, está en la Orinoquia. Ese es el reto que tenemos al frente. Ese es el reto que tenemos al frente. Pero a lo que quería llegar es a esto. Miren ustedes, The Guardian, un periódico. 3 años de sequía, décadas de sobreexplotación y la demanda de agua de la industria del petróleo para el fracking están agotando los embalses y acuíferos subterráneos de Texas. Ya ustedes saben que Texas es un estado productor de petróleo desde hace mucho rato. Bueno, dicen los medios de comunicación que hay por lo menos 30 comunidades al borde de quedarse sin agua en Texas por este fenómeno. Dice la NASA, en noviembre 30 del 2011, que sus fotos, y no pongamos más fotos porque nos embolatamos más, ¿cierto? Que en sus fotos desde los satélites se puede mostrar cómo el color café, que es un café de acuíferos deteriorados, está predominando en proporciones inmensas en el territorio de Texas. Dice la NASA, habla de la severa reducción de los niveles de las aguas subterráneas. Esto lo estoy simplemente señalando para mostrar que el problema sí existe o puede existir, dependiendo de lo que hagamos y de lo que hagamos desde ahora. Hagamos 2 menciones más, ya las hizo también muy bien la senadora Marisa Martínez, pero quiero señalarlo. Esto, por supuesto, tiene que ver, y lo dicen los gringos, tiene que ver con la sola explotación petrolera, ¿no? El pozo tradicional de toda la vida tiene que ver con esto. Pero el fracking, que es una tecnología que no es tan reciente, pero que ahora se está usando mucho, y que en Colombia se va a empezar a usar sin los debidos estudios, puede generar problemas extremadamente graves, porque lo que hace el fracking es inyectarle a los pozos arena y ciertos químicos que fracturan las rocas para que el gas termine saliendo a la superficie. Pero lo que pasa es que romper las rocas también puede comunicar unos acuíferos con otros, o los acuíferos con petróleo o con gas o con lo que sea, y terminar contaminando las aguas. Por eso es que varios países del mundo, por ejemplo Francia, lo ha prohibido, o Rumania o Bulgaria, y otros están hablando de moratorias y están mirando esto con sumo detenimiento, y en Colombia alegremente no, eso no importa, vamos para adelante, vamos con nuestro fracking, ¿cierto? Que no resulte que nos tiremos,
Sí, porque estos son fenómenos de magnitudes inmensas, que nos tiremos buena parte de las aguas subterráneas que deberíamos cuidar. Y dentro de esto hay un proyecto del que yo he hablado, y ya con esto voy a terminar, varias veces en esta comisión, y que me preocupa mucho, que es un proyecto de combustión in situ, que lo llaman, ministra, promovido por Pacific Rubiales. Ellos lo llaman el proyecto STAR. ¿En qué consiste? Uno puede entender que una cosa es la cantidad de petróleo que hay en un yacimiento, en un pozo, y otra la cantidad que se puede sacar. Porque si el petróleo es muy viscoso, los llamados crudos pesados, eso es como un meme, y hace difícil que la energía que pueda tener el campo sea capaz de sacar a la superficie ese petróleo. ¿Sí? Ese es un problema que esté allí, o que se le acabe la energía al campo. Entonces, para eso se han inventado cosas, les echan químicos para disolver el petróleo, le inyectan aire al campo, le inyectan agua principalmente para producir energía, para expulsar el gas. Bueno, y alguien se inventó, porque en el mundo hay gente para todo, ¿cierto? Alguien hace un poco de décadas se inventó una cosa que llaman la combustión in situ. ¿En qué consiste la combustión in situ? Es en que se incendia el campo allá abajo. La teoría es cuál, que yo incendio el campo, se hace menos viscoso el crudo pesado que está allí, ¿sí? Y hay digamos una cierta energía nueva y yo puedo sacar un poquito más de petróleo. No es mucho lo más que se saca, pero un poco más. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Es que incendiar el pozo, lo que quiere decir es que el petróleo que hay allá debajo se vuelve carbón. Hoy, ¿qué sucede? Ya dije, todo yacimiento tiene un factor de recobro, creo que llaman, que dice que no pueden sacar todo el petróleo, pero como la técnica va avanzando y los precios van avanzando, cada vez la humanidad logra sacar más petróleo del que está allá abajo. Eso está estadísticamente demostrado. ¿Cuál es el problema que tiene la combustión in situ? Es que yo lo que estoy haciendo es quemar la reserva de petróleo, o sea, lo que no logre sacar en ese calentamiento del campo, en ese incendio del campo, se vuelve coque. Se vuelve carbón, no sale, o sea, habría que sacarlo con bulldozer. Entonces la teoría de entrada es bien discutible. A mí cuando me lo explicaron yo casi que no lo creo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí hay un asunto de envergadura en el pleito de la privatización. Cuando yo soy un particular y estoy haciendo negocios, mi horizonte más lejano es de 10 o 15 o 20 años. Entonces a mí un poco me importa un pepino lo que pase. Pues, y cuando uno ya tiene más años, pues le importa, digamos, que el horizonte es más corto. Entonces, en general, a las empresas privadas les trabajan sobre la urgencia, sobre el afán. Por eso a los banqueros no les gusta prestar plata más de 10 años, que dicen, no, es que dentro de 10 años nadie sabe. Entonces, en el negocio petrolero aparece una contradicción. El privado quiere sacar la mayor cantidad de petróleo que pueda en el corto plazo, así se tire el campo. Muchos campos se han dañado en el mundo y en Colombia porque se saca demasiado rápido el petróleo, se tiran la energía del campo y se queda más adentro que lo que se debería quedar. Y por supuesto el proyecto de combustión in situ, pues cuando yo digo no, es que de pronto dentro de 50 años aparece una tecnología nueva, pues eso a un privado no le suena para nada. Que ese petróleo se vuelva carbón le vale 5 si sacó 5% más de petróleo hoy. O sea, la teoría entonces de la combustión in situ ya es muy debatible de entrada. El Estado, por el contrario, si es un Estado serio, actúa con otra lógica, y es que yo cuido mis reservas, manejo el campo bien manejado, no me desespero, porque lo que estoy es defendiendo un patrimonio de una nación que va a durar para siempre. Entonces, esta tecnología de la combustión in situ es la típica tecnología de la lógica aventurera de una empresa privada petrolera, pero que es contraria, pienso yo, por definición a la lógica con la que actúa el Estado. Entonces, que Ecopetrol haya autorizado este experimento que se vinieron a hacer aquí estos personajes venidos de otras latitudes ya es bien discutible de entrada. Pero bueno, hay una cosa que es más grave. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí cometieron la irresponsabilidad, yo no sé cuál de esas superintendencias que les dio patente a estos tipos sobre esa tecnología. Ministro, que nadie sabe si funciona o no funciona, y ya les dieron patente, y acabo de oír que es que van a ver si le venden la patente a Ecopetrol. ¿Qué tal? Pero bueno, además viene presentándose un fenómeno que lo quiero mostrar, y espero que esta vez sí me funcione.
Sí, ya está ahí. En la televisión se ve mejor. Ese es el mapa de Colombia. A la derecha los llanos orientales y a la izquierda, pues partido por la mitad, la zona andina. Esos como bolitas azules que se ven sobre el verde son zonas de sismos. O sea, estos son digamos, mapas oficiales, no son mapas pues míos, son mapas del Servicio Geológico Nacional, creo que se llama, senadora Marisa. Bueno, creo que es eso, pero digamos son mapas del Estado oficial. Miren ustedes que en la zona de los llanos orientales prácticamente no aparecen sismos, y eso es una cosa que es sabida. En Colombia todo el mundo sabe que la zona sísmica está del centro del país hacia el Pacífico y que en los llanos orientales no hay sismos. Bueno, de pronto, coincidiendo con el proyecto de combustión in situ de Pacific en el campo Quifa, en Rubiales, empiezan a aparecer sismos en los mismos, en los últimos 2-3 años. Miren cómo empieza a llenarse de bolitas de sismos, ministro, esa zona del país. Esto es absolutamente anormal. Es una rareza lo que está pasando aquí. Y cuando ponemos encima de esa especie de enjambre de sismos que estamos viendo ahí, ministro, ponemos encima las líneas que definen Quifa, donde está la R Rubiales y donde está la P Espirirí, son 3 campos, ¿sí?, de esa misma zona. El experimento de la combustión in situ lo planteó Pacific para hacerlo en Quifa. O sea, pero lo que estamos viendo es que los sismos no aparecen solo en Quifa, sino que llenaron la zona. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que hay aquí? Hay una primera hipótesis, con bastante cara de tesis, ¿sí?, de axioma, y es que esos sismos tienen que ver con la combustión in situ. Claro, en la teoría absoluta uno podría pensar que durante miles de millones de años no hubo sismos ahí, pero que ahora, porque era, no sé, alguna cosa cercanía a la muerte de nuestro premio Nobel o algo, empezaron a aparecer sismos en ese sitio. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que esa sísmica que está apareciendo allí tenga que ver con la combustión in situ. Combustión in situ, imaginémonos un poco eso, pero eso nadie sabe con mucha precisión qué es lo que está pasando allá, pero algo está pasando allá y es de altas temperaturas y presiones y gases. Ya hay pozos que han explotado y ahí están también las fotos que no tenemos tiempo de mostrar. O sea, hay como un infierno allá que puede estar produciendo fracturas de las rocas y generando inclusive comunicaciones indeseables entre todo ese subsuelo que hay allí donde hay de todo. Es la primera cosa. La segunda cosa que uno puede concluir de ahí es que si es cierta la hipótesis de que esos sismos tienen que ver con la combustión in situ, pues quedaría clara una cosa que entiendo que Ecopetrol ha venido planteando, y es que eso es un solo campo, eso es un solo yacimiento, y esto tiene su importancia, porque parte del truco de las petroleras es partir sus campos en pedacitos para pagar la menor cantidad de regalías posible, y con eso los están tumbando, digo mejor, robando a los colombianos desde hace mucho rato. Entonces, esto también tiene su importancia, que se aclare, pero hay una cosa que es más grave, ministro. Se están destruyendo todas las reservas de esa zona. O sea, eso está fuera de control, ese experimento que están haciendo allí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues de entrada ya no se puede llamar combustión in situ, porque in situ es en sitio, y si a usted se le incendia, pues medio departamento, pues de in situ no tiene nada. Inclusive miren que ya hay algunos sismos por fuera de los límites precisos de estos tres campos. Esto lo dejo planteado simplemente como una inquietud y una preocupación que algunos tenemos desde hace rato. Lo ha planteado también la Contraloría General de la República, que cuando empezaron con estos experimentos, la Contraloría dijo, ojo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a perder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, por último entonces decir esto. Ya he dicho, pues, he sacado una serie de conclusiones, pero quiero enfatizar en una conclusión que, ya lo dijo bien la senadora Marisa, nada de lo que uno propone aquí le hacen caso en el gobierno. Eso es una especie de norma, pero bueno, a uno le pagan por estar aquí, por decir cosas, y entonces venimos y las decimos. Pero ahí esta vez si de pronto se hiciera una excepción, y es que el gobierno nacional hoy, aquí el ministro de Minas debe comprometerse con la realización de los estudios que sean necesarios para aclarar este fenómeno.
O sea, Colombia no puede seguir debatiendo sobre que a cada uno se le ocurre cualquier cosa. Yo mismo he sido cuidadoso en no hacer ninguna afirmación categórica, lo que he venido es como planteando hechos, sí, fenómenos, discutamos, miremos a ver qué hacemos. Pero esto hay que salir de ese grado de ignorancia. Y esto se resuelve con estudios. Cómo son los acuíferos, cómo es el asunto del hidrodinamismo, a qué nivel afecta, a qué nivel no afecta. Porque yo también puedo entender que una cosa muy particular puede no ser idéntica a escala mayor, etcétera, ¿sí? Pero esto hay que mirarlo y hay que resolverlo. Porque es un hecho indiscutible. Petróleo y agua van juntos. Y petróleo y agua en acuíferos abiertos, en acuíferos como estos de los que estamos mencionando, es una relación bien complicada, bien distinto al Magdalena Medio, donde el tipo de acuífero del Magdalena Medio o del resto del país no es ese, y el tipo de aguas no son esas. Estas aguas de la altillanura, estas de las que estamos hablando, son aguas dulces además. O sea, ahí puede haber una riqueza de proporciones descomunales que el país tiene que mirar. Y entonces aquí volvemos, y con esto voy a terminar, a una reflexión. ¿Se están haciendo las cuentas completas del negocio petrolero? Yo ya he dicho, yo no me opongo a la minería de manera absoluta, ni a la minería del petróleo de manera absoluta. Minería sí, pero no así, digo yo. O sea, hagámoslo bien hecho, no lo hagamos mal hecho. Pero parte del asunto es hacer las cuentas completas. Yo creo que ya les estamos regalando el recurso. O sea, el nivel de participación del Estado colombiano en esos yacimientos, el nivel de regalías que están pagando, etcétera, significa que les regalamos esto. Además, cada vez que pueden les rebajan los impuestos de renta. En la reforma tributaria de hace un año les rebajaron 8 puntos del impuesto de renta, 8 puntos de un tiro. Se inventan interpretaciones para que puedan descontar las regalías también del impuesto de renta. Y además, ¿cuánto vale esa agua? ¿Cuánto vale este daño ambiental? ¿Cuánto vale todo lo que estamos mencionando? Insisto entonces en la petición de que por lo menos el gobierno se comprometa a gastarse la plata que haya que gastarse para hacer los estudios necesarios para aclarar esto. Y digo también esto, no son estudios de las petroleras. Gobiernos, ¿cómo es que decía Pombo? Gobiernos tibios y timoratos, donde haya queso no pongáis gatos. O sea, este estudio no nos lo van a resolver con que Pacífico y Rubiales dijo o no sé quién dijo. Y tienen que ser estudios además pagados por el Estado colombiano y le tienen que garantizar a la nación la independencia de quienes hacen el estudio. Demasiada plata en juego, demasiados intereses en juego para que el estudio no lo hagan a quienes les resulta un negocio destruir nuestro medio ambiente y les importa un pepino este país. Y a partir de ese estudio pues hagamos las discusiones con toda seriedad que hay que hacer, pero por sobre todo, ministro y ministra, no, o sea, asumamos esto con todo el rigor. Sacar a las petroleras de esta ecuación es un abuso, es una arbitrariedad, no es posible hacerlo. No es posible hacerlo, porque los indicios que hemos mostrado aquí con la senadora Marisa Martínez y otros analistas son suficientes para señalar que es parte de la ecuación, que es parte del fenómeno, y que eso hay que atenderlo con toda seriedad. Muchas gracias, senadora Marisa.